hay dos opciones. O tiene como 295 años o 248 años. Son dos respuestas posibles, ¿sí? ¿Por qué dos respuestas posibles? Porque si usted se para en la concepción 1, entonces la economía nace con Richard Cantillon. La economía como preocupación científica y no como saber, ¿sí? Porque como saber usted lo va a encontrar incluso en los presocráticos y siempre vamos a buscar la respuesta aristotélica, ¿cierto? Bueno, como saber científico. Entonces con Richard Cantillon. Richard Cantillon en el libro de ensayo sobre el comercio en general, que empieza a responder las grandes preguntas de la economía. Porque además de eso el libro intenta responder una pregunta que en contabilidad va a ser muy clave, y es la pregunta por la riqueza y por la fuente de riqueza. Y él va a decir que la riqueza está en el trabajo y en la tierra. El trabajo el padre y la riqueza la madre. Pero allí también va a hablar de una teoría cuantitativa del dinero, va a hablar de la inflación, va a hablar de emprenderismo. Richard Cantillon en 1730, el banquero delincuente que va a ser asesinado o va a desaparecer, y que su obra, gracias a la reputación del mismo, solamente se publicará después de 1750. Entonces, para unos nace con él ese pensamiento económico, ¿cierto? Entre otros con Murray Rothbard, por ejemplo. Luego, ahí teníamos una corriente mercantilista. Luego la corriente del comercio, que es la de Cantillon, y nace en 1758 la fisiocracia, o el pensamiento fisiocrático, con la Table économique de Quesnay. Y él va a decir, es la tierra la fuente de riqueza. Esa escuela, a pesar de ser influyente, en el tiempo va a ser muy corto la influencia, porque es desde 1758 a 1776, porque en 1776 nace la escuela clásica, con la segunda obra de Adam Smith, o sea, con la riqueza de las naciones. Porque la primera obra de Smith es la teoría de los sentimientos morales, que es una obra ética, de ética. De ahí se deriva un concepto. ¿Qué me hace humano? Me hace humano sentir dolor cuando otro ser humano siente dolor, no importa dónde esté. Que hoy se replantea ese concepto y nos dice, ¿qué nos hace humanos? Nos hace humanos sentir dolor cuando otra forma de existencia es afectada o siente dolor, no importa que no sea humano. Nos duele lo que está pasando en Gaza, nos duelen los niños palestinos. ¿Tenemos algún amigo palestino? No, ninguno. ¿Hemos visto el sufrimiento de ellos de forma directa? No, no lo hemos visto. Pero saber que un niño, que un anciano, que una persona está sufriendo en algún lugar, en cualquier lugar, nos genera dolor. Eso nos hace humanos. Pero volviendo con la teoría clásica. Entonces, 76 inicia el modelo clásico, ¿cierto? Con la riqueza de las naciones, la conocida riqueza de las naciones. Y ese modelo teóricamente va a durar 90 años como desarrollo teórico. Porque luego viene en 1800 la primera obra de Malthus, de Robert Malthus, que va a tener una gran preocupación también. Y la obra de Malthus va a pensar también en el factor tierra, o en el factor naturaleza. Cuando va a decir que no es en esa obra, no es en la obra del 800, es en la obra de 1820, porque la obra del 800 es Principios de Economía Política. En cambio la del 20 son ensayos de la población. Y nos trae la primera pregunta: ¿será que una población elevada es un problema para la naturaleza? Y eso empieza a dividir la sociedad. Unos dicen, claro, el problema demográfico es un problema, mientras otros dicen, no, el problema no es el crecimiento demográfico ni el número de población, sino la concentración de la riqueza en pocas manos. Pero el debate está sentado. Luego llega en 1817 la obra de David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación, que también va a tener una preocupación frente a la tierra, pero al considerarla casi que indestructible. El concepto hoy no válido. Luego, Jean-Baptiste Say, luego otro clásico que va a ser Mill, pero mire que en Mill ese concepto del utilitarismo asociado también,
¿cierto? Con Bentham, por ejemplo, ya no es un concepto tan clásico, sino que empieza a introducir los primeros elementos de lo que consideraríamos las orientaciones de la subjetividad, que esa subjetividad solamente nacería en el 71, 1871, con las dos obras, la obra de William Stanley Jevons y la obra de Karl Menger. Karl Menger, que va a tener vida, a pesar de ser el desconocido de ese momento, además de estar en franca minoría en ese momento, en franca debilidad, porque se enfrentó a Gustav Smoller de la escuela alemana, de la nueva escuela alemana, de la nueva escuela historicista alemana. Menger. ¿Por qué habla de ellos? Son los marginalistas. El valor está en el sujeto que valora. Y aquí nos preguntamos, ¿pero qué importancia tiene eso para la sustentabilidad que en 1871 Menger dijo eso? Señores, ¿cómo estamos valorando hoy los recursos naturales? Contablemente, ¿cómo los valoramos? ¿Por lo que el hombre esté dispuesto a dar por ellos? ¿O qué son los métodos de las preferencias? ¿Cómo explicamos los métodos de la economía ambiental? Disposición a pagar o disposición a recibir. Es una orientación clara. ¿Fue el tiempo que se acabó? Bueno. Estamos en 1871. Entonces, decimos que ese Menger va a ser muy importante porque todos los pensadores posteriores que piensen como Menger se les va a conocer como la escuela económica austríaca. No puedo olvidar eso, ¿cierto? Todos los que piensen como Menger, incluso hoy, son de la escuela económica austríaca. ¿Quién es el máximo representante de la escuela económica austríaca hoy? Se llama Jesús Huerta de Soto, que tiene un alumno que se llama Javier Milei. Puedes ir pensando. Entonces, luego es Jevons. En 1874 Walras, que ya era la preocupación por la matematización de la economía, y ahí surgen como los primeros intentos reales de matematización de la economía y todo el proceso de formalización de la misma. Luego tres obras hay muy importantes de Menger, una en 1881, otra en 1884 y otra en 1889, que van a dar origen a un libro que se ha publicado recientemente, que se conoce El método de las ciencias sociales. Y ese método de las ciencias sociales va a ser un libro que se publica a la par de otro libro muy importante que va a publicar Keynes. Keynes publica ese libro en 1891. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo Keynes va a publicar un libro en 1891 si Keynes nació en 1883? Tenía 8 años. No, Keynes papá, el papá de Keynes. Porque es que el papá de Keynes fue uno de los grandes economistas de la historia, solamente que tuvo dos problemas. ¿Sí? Cuando estaba joven, era, digamos, el asistente del economista más importante de la historia, en ese momento, Alfred Marshall. Y cuando ya desapareció Marshall de la historia económica, el economista más importante era el hijo John Maynard Keynes. Entonces, Neville Keynes, el papá de John Maynard Keynes, nunca tuvo la oportunidad de ser terminado. ¿Sí estamos? Boicot por todos lados. Bueno, pero el conocimiento se resiste a ser silenciado. Bueno, estamos ahí en esa línea, ¿cierto? Entonces, ¿por qué son importantes esos libros? Porque esos libros son los que nos van a decir, entre otras cosas, que las ciencias, en ese momento las ciencias económicas, pero luego se traslada a las ciencias contables también, se dividen entre positivas y normativas. Así de claro. Gracias. Entonces, ¿qué decimos? Hay economía positiva y economía normativa, ¿cierto? Que fue el gran debate que se dio en ese momento. Y la confrontación se conoció como la guerra de métodos, ¿cierto? Pero bueno, ese es otro debate. Entonces,
¿Dónde empieza la economía neoclásica? Con Marshall, 1891, que va a tener un gran hijo ideológico, que va a ser Arthur Cecil Pigou, que publica en 1820 la obra de la economía del bienestar. Yo espero que estén confirmando todo lo que estoy diciendo ahí en internet, repito, porque eso está ahí, ¿cierto? Entonces Pigou en el 20, ¿y por qué nos interesa por el concepto de las externalidades? Y lo pones, ¿qué son las externalidades? Son una falla del mercado. ¿Será que de verdad las externalidades son fallas del mercado o las externalidades son estrategias empresariales? Es que, ¿qué es una externalidad? Es cuando una organización genera un costo pero no lo asume. Por ejemplo, cuando una organización contamina un río pero no asume el costo de la descontaminación. Muy sencillo. Entonces, cuando distribuye las utilidades son mucho más altas que si hubiera asumido el costo de la descontaminación del río que contaminó. Muy seguramente, si una política dentro del marco del derecho positivo lo obliga a pagar todos los costos que genera, pues no generaría utilidades, generaría pérdidas. Con eso llevaríamos a que tuviéramos comportamientos socioambientalmente más responsables, ¿cierto? Pero la pregunta es si el derecho positivo lo puede hacer. Ya aquí tenemos otra discusión con respecto al derecho, ¿cierto? No estoy pensando en Kelsen, ¿no? Ni en la estructura jerárquica de Kelsen, para quienes son amantes aquí del derecho, ni estoy pensando tampoco en los orígenes mismos de la distinción, ¿cierto? De la función del Estado, los hobbesianos, los rusonianos, ¿cierto? Fundamentalmente, o lo que es la Revolución Francesa, que fue en ese periodo de los fisiócratas, pero no me quiero detener en ese debate, pero es muy bonito porque hoy lo tenemos presente, ¿no? Y es, ¿más Estado o menos Estado? Es una pregunta muy fuerte, porque recordemos que hay quienes dicen, es que el mercado genera muchos problemas, pero la otra corriente dice, todos los males sociales son resultado del Estado. Todo lo que surge negativo es el Estado, ¿cierto? En las dos concepciones extremas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién plantea eso? Rothbard, Murray Rothbard, ¿cierto? Que es un heredero ideológico de Mises, de Ludwig von Mises, ¿cierto? Que si bien Mises no alcanza un premio Nobel, ni alcanza tampoco a ver que su hijo ideológico, Hayek, alcanza el premio Nobel en 1974. Hayek es premio Nobel en 1974, ¿cierto? El autor que empieza con un gran libro en el 44, que es El camino de servidumbre, ¿cierto? Y que culminará su vida con un libro también muy importante, que es La fatal arrogancia, pero a lo largo de su historia va a escribir infinidad de libros, ¿cierto? Incluso antes del 44, solamente que ese del 44 lo hace famoso, pero ya hay un concepto, entre otros conceptos importantes, el concepto del orden extenso, que es el mismo orden espontáneo, el concepto de la libertad entendida como la ausencia de coacción, entre otros factores. Bueno, entonces aquí entendíamos lo de la economía neoclásica y los desarrollos posteriores. Ya cuando pasamos a economía ecológica, porque un papelito me ha indicado que me quedan 5 minutos, entonces la economía ecológica ya la pensamos desde el 71 con Georges Corroyen. Porque Georges Corroyen también era cerco a Joseph Schumpeter, ¿cierto? Que tuvo exactamente casi la misma vida de Keynes, nacen en el mismo año, en el 83, el mismo año que muere Marx. Solamente que Keynes muere en el 46 y Schumpeter muere en el 50. Y el papá de Keynes muere en el 49. O sea, el papá de Keynes dura más que Keynes, ¿cierto? Muere 3 años después. Bueno, entonces en economía ecológica tenemos a Georges Corroyen, que ya empieza a plantear la teoría de la entropía. Dice una cosa muy importante: los sistemas económicos son parte de la biología, porque todo lo que se mueve dentro del torrente económico hace parte de la naturaleza. Por lo tanto, la economía tiene que respetar la naturaleza, de lo contrario genera, ¿qué? Unos desequilibrios. Y luego ese concepto de bioeconomía de Georges Corroyen va a tomar otra ruta, y los legítimos de Georges Corroyen van a utilizar el término economía ecológica. Y cuando hablamos de economía ecológica tenemos que pensar en autores como Joan Martínez Alier, como José Naredo, como Oscar Carpintero, ¿sí? Robert Costanza no necesariamente, y Commons. Y la última línea, que sería la línea más fuerte, es la línea de la ecología política, ¿cierto? Porque recordemos la línea del pensamiento ecológico y estábamos pensando en Félix Guattari.
Yo creo que nos empieza a quedar un poco claro la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad, ¿cierto? Es decir, son dos cosas radicales, distintas. Por eso hay contabilidad para la sostenibilidad y hay contabilidad para la sustentabilidad. El diálogo de saberes, ¿qué piensan desde la sostenibilidad pura? Por ejemplo, el problema de la economía es un problema de la economía, es monodisciplinar. Pero desde la sustentabilidad radical es desde el diálogo de saberes. Ningún problema económico se puede resolver solo desde la economía, deben confluir todas las formas de pensar, todas las formas de concebir. O sea, es el diálogo de saberes, ¿cierto? En el reconocimiento, por ejemplo, que hacemos del campesino, donde el hombre que llega con un doctorado en temas ambientales o en temas forestales, cuando se reúne con el campesino, no llega a enseñarle al campesino, llega a aprender de ese campesino, a pesar de que ese campesino nunca haya asistido a una universidad. Por eso lo que están diciendo es los diálogos de los saberes. Hay distintas formas de apropiarse de la realidad, de interpretar de la realidad. Bueno, aquí podemos también plantear dos nuevos conceptos, y es el concepto de la posciencia y el concepto de la posverdad. Pero el tiempo no nos lo permite. Jóvenes, otra diferencia fundamental: capital financiarizado. ¿Qué pretende la sostenibilidad? Proteger el capital financiero. Por eso, cuando usted lee contabilidad y lee el último marco, son 3 marcos, el marco del 2018, ¿quiénes son los usuarios? Los proveedores de capital de riesgo, los inversores, los prestamistas. Es lo que nos interesa. Pero cuando pensamos en términos de sustentabilidad, ¿qué es lo que hay que proteger? El capital natural, la naturaleza, que por lo tanto no se mide en términos monetarios. Entonces, la sostenibilidad, el lenguaje de la sostenibilidad es el lenguaje de las unidades monetarias. El lenguaje de la sustentabilidad es el lenguaje propio de las realidades de las cuales el hombre no intenta apropiarse, sino dialogar con ellas. Por eso, Víctor Balanta planteaba, por ejemplo, las unidades geofísicas, las unidades biofísicas y otras unidades posibles para dialogar y apropiarnos de la naturaleza. Bueno, aquí también hay un universo de autores, ¿cierto? Esto sí que es bonito, porque aquí está la teoría del desarrollo sostenible. La palabra sostenibilidad nació hace 300 años, más o menos. La palabra sustentabilidad. La palabra sustentabilidad nació primero. Luego nació la palabra desarrollo sostenible. Y luego surge la sostenibilidad, pero la palabra sostenibilidad no la define. Usted no encuentra la definición de la palabra sostenibilidad de los organismos. Los invito a que lean IFRS 1 y lean IFRS 2. No hay ninguna definición de sostenibilidad, ¿sí? Porque lo que ellos definen es el desarrollo sostenible. ¿Dónde encontramos nosotros la clara diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad? Miremos el IFRS 1 y podemos mirar el párrafo 6 del IFRS 1 y podemos mirar el párrafo 4 del IFRS 2. El IFRS 1 de requerimientos generales y el IFRS 2, los S, ¿cierto? Estoy hablando de los S. El climático. ¿Saben qué dicen? Me gustaría que lo estuvieran mirando. Dicen lo siguiente: si los temas de sostenibilidad no afectan la estructura financiera, es decir, el desempeño, la situación o los flujos de efectivo, no hace parte del alcance de esta norma. Con esto quedo muy contento de decirlo. Las normas S, o sea, las IFRS, son financieras, totalmente financieras, netamente financieras. No hay ninguna preocupación por la sostenibilidad. Solamente les interesa mostrar si los temas de sostenibilidad, que son 2, los primeros los físicos o los de transición, afectan las condiciones financieras. ¿Qué es lo que está diciendo la norma, los IFRS? Si hay una inundación, ¿cómo afectó mi empresa? Es decir, mi cosecha se perdió, entonces ¿cuánto perdí en términos monetarios? Si hay una sequía, ¿qué pasó con mi cosecha? ¿Qué pasó con mi ganado? ¿Cómo afectó mi condición económica? Pero ¿qué más dice la norma? Si esa condición de sostenibilidad no afecta la condición financiera, no hace parte de la norma. Eso es lo que se conoce como materialidad simple, o materialidad financiera, o materialidad unidireccional. ¿Qué es lo que debe convocar la sustentabilidad? La doble materialidad. ¿Y qué es la doble materialidad? Bueno, pensemos en esa, pero pensemos en la otra, que es mucho más importante. Es decir, la empresa debe informar
cómo está afectando las condiciones naturales. Es decir, la empresa debe informar cómo afecta el recurso agua, el recurso aire, el recurso suelo, el recurso subsuelo, el recurso fauna, el recurso flora y el recurso minero-energético, el cual está atado a las condiciones de vida, y aquí tenemos que pensar, ¿cierto?, en términos de impactos. Por eso, mientras los IFRS hablan de riesgos y oportunidades, los europeos en las NEIs, que han desarrollado 12, ya hablan de los IROS. Los IROS, que son los impactos, que es la primera sostenibilidad, y los riesgos y oportunidades, que son los segundos impactos, los financieros. Pero ¿cuáles son los que nos interesan a nosotros? Los primeros, porque son los impactos de vida. La teoría del desarrollo no me voy a detener en ella porque es muy linda, ¿cierto? Pero no me voy a detener en ella. Quisiera detenerme cada uno. Esta la voy a explicar en 30 segundos, que yo sé que ya voy en menos 2 minutos. ¿Qué dicen los sostenibles? Los sostenibles pertenecen a la corriente que conocemos como el optimismo tecnológico o el optimismo tecnocientífico. ¿Qué dicen los de la sostenibilidad? La ciencia va a resolver todos los problemas que ha generado. Pero ¿qué dicen los de la sustentabilidad? No es cierto. Porque los nuevos desarrollos no solamente no responden ni resuelven los problemas que se generaron, sino que generan nuevos problemas. La sostenibilidad, ¿en qué piensa? En el corto plazo, la utilidad, la ganancia en el corto plazo. ¿En qué piensa la sustentabilidad? En el horizonte perpetuo, ni siquiera es el largo plazo, sino en el respeto que tienen todas las especies de preservarse en el tiempo. Recuerden que preservación y conservación es distinto y los dos pertenecen a la protección. Las valoraciones intrínsecas y extrínsecas. ¿Qué es la valoración intrínseca? La naturaleza vale porque sí, vale porque existe, vale porque es, no por lo que representa para el hombre. Pero desde la sostenibilidad, las cosas tienen valor solo en función de lo que representa para el hombre. Entonces, por eso, el hombre de la sostenibilidad dice: si este río me produce recursos económicos, hay que protegerlo y cuidarlo, pero si no me produce ningún recurso económico, no tiene ningún valor. Entonces, esa es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Lo intergeneracional, lo que ya habíamos planteado, ¿cierto? Y el llamado de que, a pesar de que todo parezca ir en nuestra contra, nosotros debemos de persistir, insistir en una línea de pensamiento que podemos considerar correcta. ¿Y cuál es la línea que consideramos correcta? Estar muy alejado de los extremos. Y estar alejado de los extremos es no tener un pensamiento radical. ¿Cómo logramos conjugar dos visiones del mundo que no podemos permitir que ninguna de las dos termine imponiéndose sobre la otra, ¿cierto? No podemos permitir que la sostenibilidad pura se imponga, porque vamos a acabar con el planeta, porque lo vamos a destruir. Y no podemos permitir que la sustentabilidad pura se imponga, porque no está haciendo un reconocimiento de una condición particular que tiene el hombre. El hombre existe, es cultura y ha tenido la capacidad de construir también una realidad. La idea es cómo logramos que ese hombre pueda seguir en el planeta, pero viviendo, conviviendo y respetando las leyes superiores de la naturaleza. Un inmenso abrazo.